Me llamo Amanda Fletty, soy la coordinadora de la Comisión de Inclusión Social, Democracia Participativa y Derechos Humanos de CGLU. CGLU es la red mundial de los gobiernos locales y regionales, y dentro de CGLU tenemos un espacio que es la Comisión de Inclusión Social. Esa comisión es una comisión que nació de un legado de un gran evento en Brasil, que son los Foros Sociales Mundiales. Esos eventos en que se pensó la relación con la ciudadanía y los gobiernos locales como espacio para innovar, reinventar la acción pública local a partir de las personas, de sus ganas, de sus derechos y de sus sueños. Durante 20 años en la Comisión de Inclusión Social estuvimos pensando, reflexionando sobre lo que significa una ciudad de derechos humanos. Porque cuando pensamos los derechos humanos, pensamos en general en un nivel más internacional, ¿no? O sea, los derechos humanos son ese gran compromiso internacional que ha permitido, después de la Segunda Guerra Mundial, pensar un progresismo social para todos, a partir de los derechos individuales. Cuando pensamos derechos humanos, no pensamos siempre entonces en el nivel local. Lo que hacemos desde hace 20 años es intentar conectar esos derechos humanos con el entorno urbano, ¿no? Pensar la responsabilidad del nivel local, de los gobiernos locales, para implementar, garantizar y promover los derechos humanos. Sí, yo tengo aquí la slide, perdona. Bueno, no importa, lo haremos sin, ya está. Entonces, no sé, no funciona, pero… sí, ya, ok. Entonces, CGLU, como les comentaba, es la red mundial de los gobiernos locales. La apuesta que hace CGLU es pensar el nivel local no solamente como una administración, pero pensar la ciudad como una institución política donde se puede pensar los retos desde las realidades locales, ¿no? Y que la ciudad son un actor político que puede pensar, implementar políticas que permiten resolver temas de la sociedad desde el nivel territorial, y eso es muy importante. Entonces, bueno, ahí está la comisión. Bueno, la campaña que tenemos hoy, estamos lanzando una segunda ola, ¿no? Eso viene también de un trabajo que hicimos con Naciones Unidas, que en el Consejo de Derechos Humanos, en 2013, adoptan una resolución para explorar de manera más oficial el papel de las ciudades, de los gobiernos locales, con respecto a los derechos humanos, ¿no? Ese espacio que se ha creado permitió dar una dimensión mucho más institucional a ese concepto de la ciudad de derechos humanos, ¿no? Ya desde los 90 había un movimiento internacional en que muchas ciudades empezaron a aprobar planes locales para los derechos humanos, como la ciudad de Guangzhou, la ciudad de Viena, Montreal, la ciudad de México. Un montón de ciudades estuvieron pensando cómo se podía digerir los derechos humanos a nivel local para guiar la acción pública. De todo ese trabajo de distintas ciudades a través del mundo, hemos empezado a pensar ese concepto de ciudad de derechos humanos como un movimiento global, un movimiento internacional. Y CGLU adoptó, la red CGLU adoptó en 2011 un primer documento de referencia que se llama la Carta Agenda de los Derechos Humanos en la Ciudad. Eso fue hace 10 años atrás. Ese documento, la buena noticia es que ya es viejo. Las ciudades han avanzado en la manera de pensar las políticas públicas. Se ha expandido la noción de derechos humanos a nivel local y se ha concretado a través de los derechos de las mujeres, el derecho a la vivienda, los derechos de los migrantes, un panel amplio de políticas públicas que permite concretizar los derechos humanos, porque los gobiernos locales lo que aportan a la discusión de derechos humanos es la parte de implementación de políticas públicas y también de visión, a través de lo que se están analizando a nivel local a través de sus políticas públicas, ¿no? Entonces, el año pasado, también en ese marco de trabajo que tenemos con la ONU, la copresidencia, la comisión que tenemos, que son México, Guangzhou, la ciudad de Grigny, de Utrecht y de la Seine-Saint-Denis, decidieron lanzar
una gran campaña global, pensando justamente lo que significa un progresismo social a partir de las políticas públicas, de cómo se puede renovar el contrato social, cómo podemos repensar la función social de las ciudades a partir de los derechos humanos, ¿no? Y esa campaña la lanzamos el año pasado, en 2022, hicimos la primera ola, en que son primeras 10 ciudades que lanzaron una convocatoria internacional para tener a 100 ciudades con la idea de unir a 1000 ciudades de aquí a 2030. Eso es la idea de la campaña que se llama 10, 100, 1000 ciudades y territorios de derechos humanos. Entonces, el proceso que les puse aquí en el slide es justamente todo el trabajo que hicimos de ir a buscar ciudades, de fortalecer ese movimiento de las ciudades para los derechos humanos. Entonces, hemos contactado a más de 400 ciudades desde que hemos empezado la campaña y ahora estamos a más de 120. La idea de hoy entonces es ver cómo podemos unir a más ciudades, como las ciudades que lanzaron esa campaña, que están intentando hacer ese llamamiento internacional para que más ciudades se levanten para defender el enfoque de derechos humanos, se puedan reunir, ¿no? Entonces, tenemos hasta el 5 de diciembre para recibir nueva adhesión a la campaña global y tendremos hoy un panel compuesto por una parte por una ciudad, Grenoble, que ya se ha unido a la campaña el año pasado, y tendremos también a nuevas ciudades que estamos hablando y ver cómo podemos trabajar juntos en ese enfoque de derechos humanos a nivel municipal, pero en un ámbito más global a través de GLU. Entonces quisiera dar la palabra sobre todo primero a nuestra representante de Grenoble, Annabelle Breton, que es concejala a la juventud, ¿me puedes? Educación popular y vida asociativa y participativa, que va a representar al alcalde de Grenoble, que bueno, se excusó por no estar. Y Annabelle, te quería preguntar si nos puedes explicar cómo Grenoble se unió a la campaña de derechos humanos, con qué ambición, ¿no? ¿Qué significan los derechos humanos para una ciudad como Grenoble en Francia? Te dejo la palabra si quieres hablar. Adelante. Oui. C'est bon, je crois. Merci, Amanda. Alors, la première question que tu me posais, c'était pourquoi, et ensuite comment nous on voyait les choses à Grenoble sur la définition des droits humains et comment on l'a décliné dans nos politiques publiques. C'est ça? On est... Sí. Ok. Alors, juste pour commencer plutôt par Grenoble et après pour dire pourquoi on est là pour cette campagne et pourquoi on s'intéresse à cette campagne. À Grenoble, très clairement, on est sur la lutte permanente des discriminations. On est une ville accueillante, on est Grenoble ville accueillante tout le temps. C'est-à-dire que partout, dans toutes nos politiques publiques, c'est ce qui prime en premier sur la lutte contre les discriminations, les droits minorés, l'accueil des personnes réfugiées. On est sur un accueil inconditionnel, c'est-à-dire qu'on sait, on le dit tous les jours, Grenoble est une ville accueillante, donc un accueil inconditionnel pour tout le monde. Et donc, qu'on soit français, pas français, étranger, qu'on ait des papiers, on essaye d'avoir des habitantes et des habitants de Grenoble qui aient les mêmes droits et qui aient accès aux mêmes droits. Et surtout, en fonction de leurs moyens, qui aient accès aux services publics. C'est-à-dire qu'on peut avoir de la facilité, voire de la gratuité, sur de l'accueil en cantine, en accueil à l'école, en accueil en centre de vacances, etc. On a énormément de travail sur l'hébergement d'urgence des personnes réfugiées, puisque nous sommes ville inconditionnelle d'accueil. Beaucoup de gens viennent à Grenoble et donc on a aussi, nous, ville de Grenoble, tout un système pour les accueillir le mieux possible. Mais surtout, Grenoble, par son histoire aussi, mais a des habitantes et des habitants très mobilisés. Et donc on travaille énormément aussi avec des associations, des collectifs d'habitants qui s'occupent de l'accueil des migrants, qui s'occupent aussi de l'accueil, pas forcément de gens qui sont en migration, mais en tout cas des exilés aussi. Et dans l'hébergement, mais aussi dans l'accès à leurs droits. Donc c'est vraiment un travail qui est complètement transversal entre la vie associative et la ville de Grenoble.
la ville de Grenoble, elle, porte pour ses agentes et ses agents aussi un gros travail d'axe sur la lutte contre les discriminations, et notamment entre les hommes et les femmes, discrimination de genre. On a une grande communauté et une grande force associative aussi du monde LGTBI+. Et donc on est vraiment en effervescence permanente à ce niveau-là. Et donc pour essayer d'aller être un peu plus rapide, on a une politique internationale qui est vraiment portée sur l'écologie et les droits humains. Et donc dans nos politiques internationales, c'est ce qu'on va porter. Et pour nous, le dérèglement climatique va avec l'accueil, les villes accueillantes, puisqu'on va avoir des déplacements de population, on a des droits humains bafoués partout, mais encore plus avec le dérèglement climatique à venir, déjà là. Et donc l'idée, en tout cas dans nos politiques internationales, c'est vraiment ça. On a la partie écologique et tournée vers l'international. Donc c'est pour ça qu'on a aussi postulé pour être capitale européenne, capitale verte européenne. On était l'année dernière. Et donc on a le climat et on a la justice sociale et la participation citoyenne. Voilà, c'est vraiment les 3 axes de notre politique internationale. Donc on se retrouve complètement dans cette campagne, puisque l'idée, c'est de faire participer les citoyens le plus possible. Donc à Grenoble, on a vraiment beaucoup travaillé sur nos dispositifs. On a énormément de portes d'entrée pour pouvoir participer. Et notamment, c'est aussi pour ça que moi, j'ai la casquette jeunesse, c'est-à-dire qu'on commence le plus tôt possible dans la participation, les enfants, les adolescents, les adultes. Et on a plein de dispositifs pour pouvoir participer dans sa ville, et donc s'intéresser, et donc créer des liens, créer de la dynamique, qu'on ait des papiers, qu'on n'ait pas de papiers, qu'on soit français, pas français, européen, pas européen, c'est pareil. Sur nos dispositifs de participation, tout le monde a le droit de voter à partir de 16 ans. On ne demande pas de pièce d'identité, et tout est pensé comme ça. Et donc la politique internationale est aussi basée là-dessus, puisque on est sur les droits humains, sur la participation des citoyens, puisqu'on pense qu'on ne peut pas y arriver seul et qu'il faut rassembler tout le monde pour ça. Et donc évidemment on porte cette campagne-là parce qu'on se dit clairement que plus on est nombreux, meilleur on est. Plus on est nombreux, plus on s'inspire entre nous. Plus on est nombreux, plus on arrive à créer une dynamique qui fait que on échange, on s'entraide, on compare, et puis forcément, comme d'habitude, on avance toujours plus loin en équipe, peut-être moins vite, mais toujours plus loin. Et donc on est complètement au cœur de cette campagne pour pouvoir grossir aussi les rangs et avoir vraiment fondamentalement ces droits humains au cœur de nos politiques publiques. Un gran merci, Anabel. Muchas gracias por definir esos pilares, ¿no?, de la ciudad de derechos humanos, partiendo en la experiencia de Grenoble desde de la acogida incondicional de las personas migrantes, pasando también por la defensa de los derechos LGBTQI, también defendiendo la cultura de una democracia participativa a nivel local como fundamento de un contrato social renovado a partir de los derechos humanos, pero también todo el tema de la transición ecológica. Es importante también recordar que el año pasado, por primera vez, la ONU reconoció el derecho a un medio ambiente sostenible, primera vez porque en el enfoque de derechos humanos muy centrado en la humanidad se había olvidado esa relación, ¿no?, con el resto del mundo vivo y no vivo. Entonces, muy importante también, creo que en ese contexto, que las experiencias de las ciudades puedan ir a apoyar todas esas perspectivas de derechos, y que muchas veces las ciudades son las primeras que abren esos nuevos temas de derecho. En el marco de la campaña también tenemos un trabajo sobre los derechos digitales, por ejemplo. O sea, intentemos en colaboración y en diálogo con los movimientos sociales definir los que son los retos de derechos humanos para las ciudades. Muchas gracias, Anabel. Quisiera ahora seguir la conversación con nuestros dos participantes de Río de Janeiro, la ciudad acogedora de este foro. Tenemos aquí a dos representantes. Tenemos a Pai Márcio Jagún, que es el coordinador de diversidad religiosa, y tenemos a Iago, que es el coordinador de igualdad racial, si no me equivoco bien, ya puedas corregir el título exacto.
quisiera preguntarle lo que significa un enfoque de derechos humanos en las políticas públicas desde la experiencia de Río y en particular de la diversidad religiosa y del tema de la igualdad racial, ¿no? Podemos empezar de repente por Yago y después vamos a Márcio. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Com sua licença, Pai Márcio de Jagum, que me precedeu antes de eu entrar na Prefeitura do Rio de Janeiro, e por essa razão achava que ele devia falar primeiro do que eu. Mas, com a sua licença, para mim é um prazer estar fazendo essa discussão dos direitos humanos e fazer um pouco desse recorte racial. A gente entende que os direitos humanos tem um valor universal, mas também entende, por outro lado, que cada cidade, que cada país tem as suas especificidades. E aqui no Brasil, principalmente, talvez nas cidades latino-americanas, a gente tem a experiência da escravidão. O que determinou, né, o apontamento de um inimigo público comum, que são as pessoas negras. Então, aqui, no Brasil, especialmente, nós temos o recorte dos direitos humanos também direcionado a uma luta antirracista, uma vez com esse resgate histórico de que vivemos quase 4 séculos de escravidão e, posteriormente, tivemos que ainda enfrentamos o racismo. Quando eu digo que a sociedade, baseada nessa história, ela definiu um inimigo comum, um inimigo público, é porque hoje os presídios têm uma população carcerária majoritariamente negra. Ou seja, o que explica isso é que o Estado, né, esse que se constituiu ao longo do tempo, acabou perseguindo as populações negras. Enquanto, por outro lado, nós temos nas universidades uma população majoritariamente branca. Ou seja, eu acho que a contribuição dos países latino-americanos para discutir os direitos humanos está baseado aí. Nós temos esse recorte racial, imaginando que as desigualdades mais profundas da nossa experiência social, ela parte do racismo. É por isso que acaba que nós desenvolvemos ferramentas aqui no Brasil de ações afirmativas. Depois da declaração da ONU, né, que teve a conferência em Durban, e que se definiu ali alguns princípios e alguns compromissos em que a própria ONU insta os estados a enfrentar o racismo, o Brasil ele reconhece o racismo como um problema nacional, como um problema social. E, a partir disso, se desdobra políticas afirmativas como cotas raciais. Se o poder público identifica que nas universidades públicas não se vê tanta presença de negros, tendo os negros como majoritários na população brasileira, ele identifica isso como um problema e precisa consertar isso, ou pelo menos corrigir alguns erros, criando cotas raciais para o acesso às universidades. Além disso, a gente vê, por exemplo, a criação de delegacias que acolhem as denúncias, delegacias especializadas no atendimento a denúncias de racismo. O Estado hoje ele acolhe essas denúncias e leva a essas delegacias, mas isso também não é suficiente. Precisamos de sofisticar essas ferramentas, porque depois, uma vez que se leva à delegacia, a gente tem ali uma reparação jurídica que não está baseada, não é material, ela é uma justificativa jurídica. A gente entende que a contrapartida material ela é acompanhada por gestão pública transversal, ou seja, o acolhimento dessa vítima pela saúde integral da população negra, pela educação, quando esse racismo é enfrentado dentro das escolas. E, para isso, nós hoje temos, dentro da Prefeitura do Rio de Janeiro, a Gerência de Educação das Relações Étnico-Raciais. Hoje, a Secretaria de Saúde da Prefeitura do Rio de Janeiro cria, a partir de uma comissão, uma equipe focada na saúde integral da população negra.
Ou seja, o problema dos direitos humanos aqui no Brasil, a partir desse recorte racial, ela colocou para o Estado uma responsabilidade que há muitos anos vinha se isentando, que é transversalizar toda a administração pública para corrigir essas injustiças que nós denominamos como injustiças raciais. Muito obrigada. Ese tema está muy central en la campaña que lanzamos el año pasado. Uno de los grandes temas que salieron es la ciudad antirracista. ¿Qué significa ser una ciudad antirracista? Hay un trabajo que existe de muchas entidades. Tenemos también aquí una representante de Montevideo, donde también hubo un trabajo importante a través de la coalición LAC sobre el antirracismo. La ciudad de Río lanzó también una red de ciudad antirracista. Esas preguntas vienen atravesando el debate y vienen a cuestionar los municipios. ¿Qué papel tienen, qué responsabilidad tienen para justamente luchar y permitir reparar brechas históricas que provocan hasta hoy en día profundas injusticias sociales y que son centrales si queremos hablar del enfoque de derechos humanos? Así que muchas gracias, Iago, por compartir esa experiencia. Voy a dar la palabra ahora al Pai Marcio Jagún para completar esa experiencia. El tema religioso es un tema que también puede ser muy instrumentalizado en varias realidades locales, ¿no? Como que permite también abrir espacios de discursos de odio o también de justamente permitir que haya clasificación de la ciudadanía, de qué tipo de religión son más aceptadas o no. Trabajamos, por ejemplo, en el marco de la campaña con muchas ciudades de Indonesia que tienen un trabajo muy interesante sobre el diálogo justamente religioso como un componente clave también de la ciudad de derechos humanos, porque lo interesante es ver esto, ¿no? Como cada territorio puede estar marcando con su historia, con su trayectoria, esos derechos humanos. Boa tarde, Iago, meu amigo. Boa tarde às senhoras que acompanham a mesa. Boa tarde a todos os senhores e senhoras. Não existe democracia participativa sem liberdade religiosa. Desde que os colonizadores pisam nesse território, há mais de 500 anos, sempre tentaram impor uma fantasia racial, de hegemonia do povo invasor, e uma hegemonia religiosa. As relações entre o colonizador e os povos originários, assim como as outras etnias que foram trazidas para cá, seja da própria Europa, da Ásia e de outros continentes que não eram adeptos e adeptas da religião hegemônica, foram confrontadas, foram violentas, foram opressivas e foram absolutamente excludentes. Nós podemos observar que a liberdade religiosa no Brasil, no grande panteão dos direitos humanos, talvez seja um dos temas mais deficitários. Não que os demais estejam resolvidos. Temos graves problemas étnicos, raciais, temos graves problemas em relação à igualdade de gênero, à homofobia, entre tantos outros, mas não se discute liberdade religiosa, não se articula liberdade religiosa e não há políticas de reparação em relação à liberdade de crer e de não crer. Nós podemos observar que desde 1890, um ano antes da primeira Constituição republicana do Brasil, o nosso Estado se torna laico, 1890. Mas o delito de intolerância religiosa só é inserido no cenário jurídico em 1989, numa adaptação da Lei K.O., que era de 87. Portanto, contamos aqui um lapso de 107 anos entre o episódio da laicidade e a penalização da intolerância religiosa. O Estado resiste, a sociedade resiste a esse tema. Nós ainda vivemos com a presença constante desse fantasma da hegemonia religiosa trazida num contexto judaico-cristão. As religiões de matrizes africanas são, infelizmente,
inseridas como, inegavelmente, como aquelas mais agredidas historicamente, assim como as tradições indígenas dos povos originários. Nós podemos observar, por exemplo, que, embora o Brasil tenha participado ativamente da elaboração da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, esse corolário internacional, base de todas as discussões acerca desses temas, só foi admitida do cenário jurídico brasileiro 30 anos depois, em 1978. Isso comprova o tamanho das barreiras que nós temos que enfrentar, dos muros que nós temos que demolir. Dentro da nossa realidade, enquanto gestão municipal, as iniciativas têm sido no sentido de não apenas assegurar os direitos já logrados, muito em função da própria organização da sociedade civil, da própria mobilização das nossas temáticas. Mas nós enfrentamos lacunas enormes. A nossa própria sociedade não conhece a dimensão da sua diversidade. Quantas religiões existem aqui? Quantos são ateus e ateias? Quantos são agnósticos e agnósticas? Quais são as premências de todos esses membros da nossa sociedade, da nossa comunidade? Nós ainda estamos tateando. As ações afirmativas e as políticas públicas têm visado, antes de mais nada, reunir, propor um diálogo interreligioso consistente. O município do Rio de Janeiro tem 458 anos. E, há 2 meses atrás, conseguimos constituir o primeiro Conselho Municipal de Promoção da Liberdade Religiosa. Nesse sentido, um plano municipal de promoção da liberdade religiosa para que os próprios equipamentos da prefeitura, os próprios funcionários, servidores e servidoras públicas, nas mais diversas áreas, possam entender como se pratica laicidade, como se assegura a diversidade no nosso cotidiano, nos nossos balcões, nos nossos editais, na garantia dos direitos e na ampliação desses direitos. Talvez um dos desafios mais importantes que podem, assim esperamos, reverberar não só no aspecto geográfico do município, mas inspirar, através de uma rede intermunicipal e até interestadual, foi a criação do Índice de Promoção da Liberdade Religiosa, muito inspirado na promoção da liberdade racial, da igualdade racial. A política PLIR, como se costuma dizer. Só que a PIR, agora queremos uma política PLIR, de promoção da liberdade religiosa. E estabelecemos, através de uma discussão intermunicipal, num grande fórum, com a participação dos 92 municípios do Estado, também da sociedade civil organizada, lideranças religiosas, universidades, pesquisadores e pesquisadoras, Ministério Público, Defensoria Pública, etc. e tal, a criação de um índice que pode nos assegurar e pode nos ajudar a averiguar o quanto, não só o nosso município, mas os outros municípios que compõem a Unidade Federativa do Estado do Rio de Janeiro, estão avançando nessa temática. Portanto, estamos engatinhando. Um déficit muito grande. E, como eu costumo dizer, não temos mais 500 anos para esperar o prazo para resolver tudo isso. É preciso que nós consigamos avançar num espaço de tempo mais exíguo, mais curto, mais eficaz. Portanto, as políticas hoje, tanto em termos de ações afirmativas quanto de políticas públicas, têm o objetivo de reparar. Não só reparar no sentido de observar, olhar, perceber, notar, identificar as diversidades, as pluralidades, como também reparar, corrigir, acertar o rumo. É isso que nós esperamos.
Muchas gracias, Pai y Marcio Yagún, por traer ese tema en la discusión. Es un tema que efectivamente no hablamos mucho, es cierto. Sin embargo, vemos que es una línea de tensión muy grande en muchos países democráticos, justamente, y que la falta de espacios de diálogo genera justamente problemas de cohesión social muy fuerte que justamente nos está aportando esa reflexión muy interesante. También el punto que me interesa mucho es que el trabajo que hace justamente de diálogo interreligioso también incluye a la persona que no creen, al ateísmo o agnóstico, como estaba mencionando, y eso es muy interesante también porque en general suele ser espacio de representación solamente de 2 o 3 religiones mayoritarias, no tomando en cuenta toda la diversidad religiosa y tampoco tomando en cuenta los que no creen. Así que muchas gracias por aportar eso al debate. Quisiera antes de pasar a la última ponente, de repente abrir un poquito el debate aquí a la sala, saber si hay preguntas, si hay comentarios sobre justamente ese enfoque de derechos humanos a nivel local, ¿no? La responsabilidad municipal con respecto a los derechos humanos, y después cerraremos con nuestra representante de Montevideo, Fabiana Goyoneche, que se va a unir a la campaña justamente. Así que quisiera abrir un poco para tener un poco de dinámica, ¿no? Si hay comentarios, reflexión, adelante. Vou repetir. Boa tarde, meu nome é Augusto, sou de uma organização da sociedade civil chamada Pimp My Carroça e Cataqui, tem um aplicativo. Estou aqui com meus colegas catadores de materiais recicláveis, Carol, embaixadora, mobilizadora, ativista, Eberly, trabalha comigo na organização. A minha pergunta, ela coloca os direitos humanos dentro, vou dar uma maciada, da caixinha da transição ecológica, né? Pensando na emergência climática, na justiça climática, no combate ao racismo ambiental. Os catadores e as catadoras de materiais recicláveis, eles cumprem papéis múltiplos para as cidades, desde que as cidades existem. Porque as cidades foram fundadas sobre a hierarquia de classe, foram fundadas sobre lógicas eugenistas, em sua grande maioria, e a gente sabe que as pessoas que cumpriram a função de tratar os resíduos, transportar os resíduos, coletar os resíduos, descartar os resíduos, ressignificar os resíduos, para além de jogá-los fora e enterrá-los, são pessoas racializadas, são pessoas pobres, são pessoas que foram marginalizadas e que até hoje em dia são criminalizadas. Infelizmente, teve um catador que a gente convidou para estar aqui presente com a gente hoje, o Eduardo Moura Gabiru, que há 2 semanas foi vítima de uma violência, por causa da Secretaria da Ordem Pública do Rio de Janeiro, a gente não tem isso em São Paulo, eu sou de lá, que o agrediu enquanto ele trabalhava com a sua carroça de materiais recicláveis. Então, a minha pergunta e provocação vai nesse sentido de como é que a gente consegue, dentro da promoção dos direitos humanos, promover os direitos humanos dentro de uma lógica de reparação, como o pai bem colocou ali, e de reconhecimento dessa contribuição histórica, e por isso reparação, né? Porque são séculos de serviço, e não só serviço comum, que é a coleta e o transporte, mas o serviço de destinação adequada dos resíduos. E aí uma provocação à colega da Europa, que os resíduos que os catadores brasileiros e de outros países coletam não são nossos, eles vêm para cá, e estão enchendo o bolso de outras pessoas. Então, a gente precisa também de investimento estrangeiro nessa categoria, em municípios que estejam fazendo bons trabalhos. Então, colocar essa questão de que os catadores e as catadoras de materiais recicláveis e de outras coisas também compõem uma parte, um grupo histórico, tal qual catadoras de sementes, catadoras de frutas, pescadores, são grupos tradicionais que cumprem esse trabalho histórico há centenas de anos, e a gente precisa, com urgência, garantir muitos outros direitos, como moradia, saúde, trabalho, educação, mas principalmente reconhecer o trabalho que esses profissionais fazem, os direitos que eles possuem e o espaço para que eles possam também participar desses debates, porque eles não têm o espaço nem na rua deles garantido, porque eles são violentados enquanto eles estão trabalhando,
E não só na rua, porque os catadores de cooperativa também estão marginalizados. Falta infraestrutura, a máfia do lixo, aí a gente sabe que os contratos de coleta seletiva dos municípios são bilionários e estão na mão de poucas empresas, então a gente precisa cutucar o orçamento participativo, cutucar as prefeituras para abrir esse jogo e colocar na mão das cooperativas a aplicação da coleta seletiva. E é isso, queria perguntar se a Jana e o João Paulo gostariam de fazer alguma contribuição aqui no microfone, que eu acho que seria muito relevante. Olá, gente. Meu nome é João Paulo, né? Sou catador de material reciclável aqui no Rio de Janeiro, né? Eu sou catador motorizado, então recolho em várias cidades, vários bairros, né, do Rio de Janeiro, e a gente vê que a gente passa despercebido, né, invisível, por toda a política pública e até mesmo pela segurança pública em alguns locais. E aí a minha pergunta seria assim: o catador, ele é um emprego, um ofício, mundialmente falando, para todos aqueles que são, às vezes, refugiados, né, que tem algum problema. Tem muitos amigos meus que são deficientes, né, e por não estar mais no mercado de trabalho, opta para estar na reciclagem, né. E aí falta política pública na área de reciclagem para todo tipo de material reciclado, porque muitas das vezes indaga-se só aquilo que dá maior valor remunerado, que é a latinha e o PET. Só que muitos catadores como eu, a gente não pensa só na parte de remuneração, a gente pensa também na parte ambiental. E aí com isso eu recolho vidro, né, garrafas de vidro, PS, que é um material muito agressivo ao meio ambiente, que é o alto impacto, tá? Que a maioria das empresas eletrônicas, como de tablet, computador, usa esse plástico preto aí, que é o PS, e não tem aonde ser reciclado. Então, assim, a gente faz um trabalho de formiguinha, que é saber aonde é que quem coleta esse material, para a gente procurar ser remunerado. Uma coisa que o governo poderia estar fazendo para a gente, saber as empresas que são qualificadas para recolher o vidro, como a Ambev, a Panasonic, que faz produtos eletrônicos, a Samsung, e falar: João Paulo, você é catador, tal lugar, você vai poder levar esse material para ser remunerado lá. Você vai entregar lá e vai ser remunerado. Ou a empresa ir buscar na sua residência, lá junto com uma cooperativa, tudo mais. Então, eu queria, né, que os pessoas que estão aqui representando, né, o governo, vê-se esse lado de reciclagem, que é uma parte muito importante na sociedade, onde aqueles que são, às vezes, marginalizados, discriminados pela sua cor ou pela sua aparência, credo, tudo mais, porque eu tenho amigos meus que são da Umbanda, católicos, tudo que são catadores recicláveis. Mas, antes disso tudo, não são vistos nem como catador e nem pela sua etnia, credo e tudo mais. Então, eu queria que o pessoal reforçasse isso, porque é uma crise mundial que vivemos e que muita gente recorre à reciclagem, mas não são vistos. Muito obrigada. Disculpas. ¿Sí? ¿Está bien? Ok. Muchas gracias. Bueno, hubiera sido bueno tener una mujer también de ustedes hablando, pero bueno, ya, todo bien. Primero, gracias por intervenir y gracias por estar en este tipo de espacio. Creo que cuando hablamos de la Ciudad de Derechos Humanos, justamente hay que enfrentar primero las contradicciones, porque las ciudades que intentan implementar políticas de derechos humanos siempre hay algo que no se ve. Entonces, gracias por estar, por visibilizar las realidades que tienen ustedes en el trabajo del día a día, por también llamar, ¿no?, a la atención de que el nivel local tiene que tomar en cuenta los trabajadores de los catadores, ¿no?, el trabajo cotidiano que hay y la importancia también de este trabajo en todo lo que estamos hablando durante este foro. O sea, muchas gracias por estar de nuevo. No sé si alguien de ustedes quieren contestar algo, decir algo sobre los comentarios que hemos escuchado. Bom, eu gostaria muito de agradecer a presença de vocês. Em nome da Prefeitura do Rio, lamentar o fato que você relatou em relação ao seu amigo. Especificamente, não é a nossa área de atuação, no entanto, eu coloco o meu telefone inteiramente à sua disposição, a sua também, para que a gente possa, junto à Prefeitura, encaminhar os departamentos próprios, inclusive com a nossa
nossa presença ao lado de vocês. Quanto à questão da liberdade religiosa e o meio ambiente, nós temos diversas transversalidades, né? Não há como pensar a liberdade de crer e de não crer, as práticas religiosas tão plurais, tão múltiplas e variadas que acontecem a partir das inúmeras matrizes que são professadas aqui no nosso município e no nosso país, sem compreender essas interfaces com a questão étnica, racial, com a questão ambiental, com a questão da liberdade de expressão, enfim. Então, essas questões são muito caras a todos e a todas nós. Repito, infelizmente não é diretamente a nossa área de atuação, a nossa temática, mas nos colocamos à sua disposição para que a gente possa fazer esses encaminhamentos. Estou inteiramente ao seu dispor, viu? Não, só para acrescentar também, lamentar a situação. Na Prefeitura do Rio de Janeiro existe um projeto chamado Rio Mais Diverso, que por um tempo ficou parado, né, mas nós estamos retomando esse projeto para 2024. O que ele implica? É a junção de algumas secretarias e coordenadorias. Isso é a Coordenadoria de Diversidade Religiosa, do meu amigo Pai Márcio Jagum, a Secretaria da Mulher, com a secretária Joyce Trindade, a Diversidade Sexual do Tufson e a Coordenadoria de Promoção da Igualdade Racial, que é de formar os quadros da Prefeitura do Rio de Janeiro. Isso vai ajudar com que esse tipo de acontecimento não se repita. Hola, buenas tardes. Bueno, primero saludar a los compañeros y compañeras clasificadores de residuos sólidos. Me siento muy interpelada por lo que plantearon. Primero porque creo que tenemos que hacer el reconocimiento que cuando hablamos de derechos humanos omitimos flagrantemente hablar primero de los derechos ambientales, ¿no? Y era alguna de las cosas que quería contar luego de la razón de ser de por qué hoy Montevideo adhiere a esta campaña. Y segundo, porque creo que dejan bien en evidencia que los estados en general y los gobiernos locales como parte de esos estados obligados a garantizar los derechos humanos, somos a la vez agentes garantes obligados a garantizar el acceso a los derechos, pero son también los estados y son también las instituciones públicas las que cometen la violencia institucional que muchas veces sistemáticamente viola los derechos humanos, ¿no? Por eso el concepto de reparación, porque el daño lo hacen los estados también, y el daño lo hacen los agentes institucionales. Y me ha tocado ver eso desde la ciudad de Montevideo, y a mí sí, no en esta instancia, pero en una administración anterior, en el gobierno de Montevideo, como directora de Desarrollo Social y por lo tanto responsable de parte de las políticas públicas destinadas a los clasificadores y clasificadoras de residuos sólidos urbanos. Y esto me ha hecho pensar muchísimo, porque también en Montevideo todavía tenemos mucha parte pendiente, a pesar de un gran compromiso con el cuidado del ambiente, en resolver la clasificación en origen, en mejorar la reutilización de los residuos, en entender y mejorar la cadena de valor que implica todo esto, y en entender la importancia de los clasificadores de residuos como agentes ambientales. Y creo que eso tiene relación con varias cosas, y de esto seguro que ustedes saben mucho más que yo no me voy a poner a enseñarles a ustedes aquello a lo que ustedes dedican su vida, su cotidianeidad y la forma en la que paran la olla, decimos en Montevideo, ¿no? Con lo que se le da de comer a la familia todos los días. Pero en nuestra experiencia, por un lado hay una enorme invisibilización de ese trabajo y de la importancia que ese trabajo tiene para que nos beneficie a todas las personas. Por otro lado, creo que recién ahora el tema ambiental está cobrando una mayor importancia, tarde como suele pasar con todos los temas relativos a los derechos, pero por suerte ahora se está visibilizando, entonces se va entendiendo de que en esto tenemos que trabajar todas las personas, o porque se nos va la vida en ello, literalmente, y sin duda que tiene que ver también con la discriminación y la invisibilización
de todas las personas que han sido histórica y sistemáticamente discriminadas y vulneradas y oprimidas, ¿no? Y cuando hablamos, hoy les escuchaba a todos antes que a mí, y cuando hablamos de personas dedicadas a la clasificación de residuos, personas sumergidas en la pobreza, personas que viven en los márgenes de la ciudad, personas que llenan las cárceles. Montevideo es la capital de un país con 3 millones de habitantes en todo el país. Tenemos más de 15.000 personas privadas de libertad en este momento, saquen las cuentas. Tenemos muchísimas ciudades con menos gente que la gente que tenemos presa. Gente pobre, gente racializada y muchas veces gente que está en el mercado económico de la clasificación de los residuos. Entonces creo que también por eso son importantes estas campañas como de las que hablamos hoy, y es importante la voz de las personas de la sociedad civil, que son agentes de cambio, porque por lo menos en nuestra experiencia viene siempre desde el movimiento social el primer impulso de la conquista de los derechos. Son también las víctimas de la opresión y de la violencia sistemática, histórica e institucional, y son sin duda quienes nos van a reclamar y nos van a recordar una y otra vez las cosas que estamos haciendo bien y no tenemos que dejar de lado, pero sobre todo las cosas que no se están haciendo o que se están haciendo mal, o que en algún otro lado se están haciendo mejor, y por eso también compartir las buenas prácticas es tan importante. Pero bueno, desde Montevideo lo que podemos hacer es ponernos a las órdenes y a disposición para ponerles en contacto, por ejemplo, con el sindicato de trabajadoras y trabajadores de los residuos sólidos, que está muy bien organizado en Uruguay y en Montevideo, y con otras organizaciones sociales que sin duda han recorrido una trayectoria parecida a la de ustedes. Muchas gracias, Fabiana. Te doy de nuevo la palabra porque ya vamos a ir cerrando la sesión. Fabiana Goyonoche entonces viene de la ciudad de Montevideo y se va a unir oficialmente ahora a nuestra campaña de la Ciudad de Derechos Humanos. Antes de pasarte la palabra, de repente creo que es muy importante que ese concepto de derechos humanos que estamos hablando, si todo el mundo está de acuerdo, es que no es el buen camino, ¿no? O sea, necesita también estar en una tensión, y es con esa tensión que podremos estar repensando las políticas públicas, cuestionando también el papel del nivel municipal. Entonces, muy importante que también ese proceso de la campaña que tenemos se haga siempre en diálogo, no solamente entre municipios, pero también con actores de la sociedad civil, de la investigación, que esté aquí para cuestionar esas líneas que permitirán construir un futuro, ¿no?, de ciudades que justamente respetan los derechos humanos, ir avanzando, ¿no?, porque eso es un horizonte, no es algo que se está cumpliendo ahora, es un horizonte, y estamos intentando repensar toda esa agenda local a partir de los derechos humanos. También, y ahí después te paso la palabra, pero quería recordar que puede parecer muy fácil hablar de la ciudad de derechos humanos, pero en las ciudades el mecanismo principal de desarrollo de las ciudades ha sido el desarrollo económico, no el desarrollo social. Y estamos hasta hoy en día en la consecuencia, el impacto de pensar las ciudades no para la gente, no desde la gente, pero desde las lógicas económicas que también van no solamente continuando brechas históricas que existen, pero también creando nuevas y poniéndolas cada vez más graves y más graves, ¿no? Entonces, toda esta reflexión también tiene que ver como qué modelos de ciudad estamos pensando, a partir de qué y de quién, sobre todo, estamos pensando las ciudades. Así que gracias de nuevo por estar aquí en la sesión. Fabiana, adelante. Gracias, Amanda. Y bueno, como un poquito ya les venía adelantando, para nosotros en Montevideo es sumamente importante sumarnos a esta campaña, porque es casi el paso natural a un recorrido que venimos haciendo hace muchos años, pero también es parte de comprometernos frente a la historia más dolorosa de nuestra ciudad. Ustedes saben, y bueno, quizá no, pero les puedo contar, Montevideo es una ciudad puerto, tiene un puerto natural que ha sido deseado y disputado desde nuestros propios orígenes como sociedad. Tenemos 300 años como ciudad, un poco más bicentenario, dependiendo de la fecha que se cuente, pero eso lo tengo que discutir con Portugal, España y algunos otros. Pero
A nosotros siempre nos gusta contar que Montevideo es una ciudad naturalmente internacional porque fue fundada por personas migrantes, más allá de la historia de nuestra relación con los pueblos originarios, que nos da para otra jornada entera, pero siempre fue una ciudad de puertas abiertas, una ciudad puerto, abierta al mundo, y en muchos sentidos una ciudad abierta a la conquista de los derechos y pionera en la conquista de los derechos. Pero parte de la historia que no nos enorgullece tiene que ver también con eso, y es que es una ciudad y que el Uruguay es una sociedad, es un país cuya sociedad creció económicamente, entre otras cosas, basado en la trata esclavista. El caserío de los negros, como se le ha dado en llamar, era uno de los principales puntos de comercialización de la trata esclavista hace no demasiado tiempo y fue gran parte de la base de desarrollo económico no solamente de Montevideo, no solamente de Uruguay, sino también de la región. Y esto lo cuento porque, bueno, la historia de nuestras ciudades tiene sus conquistas y tiene sus brillos y sus logros, y tiene también ese lado que nos duele, que nos interpela y que también muestra, como les decía más temprano, que son los estados y que son las instituciones públicas muchas veces las encargadas de garantizar los derechos y de consolidarlos, pero también otras tantas de reparar las propias violencias institucionales que muchas veces genera o de las que es cómplice cuando la violencia no es necesariamente institucional o pública. En este derrotero, Montevideo hace muchos años que viene trabajando por los derechos humanos. Ha sido pionera en muchos sentidos en las políticas públicas promotoras de los derechos. Por ejemplo, en el gobierno de la ciudad de Montevideo se generó el primer mecanismo de equidad racial que hubo en el país. Hoy en día, por suerte, hay una política mucho más transversal a nivel nacional, pero la primera vez que hubo en algún lado alguien en una oficina pensando una política pública para combatir el racismo fue en la Intendencia de Montevideo. Lo mismo pasó con las políticas por la igualdad de género. Y el primer plan de igualdad de género, pensándolo como una política pública, fue en la Intendencia de Montevideo. Y de esto hace ya alrededor de 30 años, por lo que tenemos un tiempo en esto, pero todos los días estamos aprendiendo y, como decía Amanda, esto siempre está en tensión, y hay avances y hay retrocesos. También es importante decir que todos esos avances y todas esas conquistas primero vinieron del movimiento social. Porque sin un movimiento de personas afrodescendientes, Montevideo no hubiese tenido un mecanismo de equidad racial, porque sin el movimiento de mujeres, que si sacan las cuentas hace 30 años estaban yendo para Beijing, para las primeras convenciones de los derechos de las mujeres, no hubiese habido una comisión de la mujer que hoy en día es una asesoría para la igualdad de género, con políticas públicas transversales en todo el gobierno departamental, y así otras tantas cosas. Y el sentido entonces de a través de todo este camino hoy sumarnos a esta campaña es que para nosotros construir y promover y garantizar los derechos humanos es una tarea de todos los días, es una tarea en permanente renovación, porque los derechos humanos ustedes saben que son universales y son reconocidos, no son otorgados. Entonces, si recién hace poquito que empezamos a hablar del derecho a un medio ambiente sano, no significa que ese derecho recién ahora se empieza a otorgar o a reconocer a algunas o a reconocer a algunos. Ese derecho siempre existió y ese derecho es de todas las personas y por lo tanto nos obliga a revisarnos y a revisar las políticas de nuestra comunidad desde su origen. ¿Cuánto venimos haciendo, cuánto logramos y cuánto estamos haciendo hacia adelante? De hecho, en este momento, frente a la organización frente al sistema interamericano, frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hay planteado el pedido de una opinión consultiva por parte de los gobiernos de Colombia y de Chile respecto a cómo los estados están obligados a garantizar el derecho a medio ambiente sano, con enfoque de derechos humanos, por supuesto, y Montevideo va a presentarse como amicus curiae en esa opinión consultiva, pidiendo que la Corte se pronuncie también cómo es que los gobiernos locales tenemos que contribuir a esa consolidación del derecho al medio ambiente sano, porque queremos también, decir, acá estamos comprometidos, sabemos que tenemos muchísimo que hacer por delante, pero entendemos que esto también es colectivamente y por eso nos importa estar en todas las instancias regionales y globales que trabajen por este tema. Y
Amanda bien mencionaba, y con esto voy a tratar de sintetizar porque sé que estábamos con poco tiempo, veo el cartelito desde acá, que aparece de vez en cuando. Nosotros también como ciudad estamos liderando la coalición latinoamericana contra el racismo, la discriminación y la xenofobia, latinoamericana y caribeña, que como ven tiene 3 grandes ejes: antirracismo, trabajar contra la discriminación en todas sus formas, por razones de género, por razones generacionales, hacia personas en situación de discapacidad, hacia personas LGBTIQ, y también combatir la xenofobia, y hemos hecho un trabajo muy cercano con CGLU, con la Carta Agenda, con la Carta de Lampedusa, trabajando por los derechos de las personas migrantes. Queremos construir una magnífica sociedad con la red de ciudades antirracistas que lidera Río de Janeiro, porque creemos que acá tenemos que sumar las fuerzas todas y todos, de todas maneras, porque hay demasiada tarea como para compartimentar o como para separarnos, y creo que Latinoamérica nos necesita unidas y unidos. Y hoy nos queremos sumar porque necesitamos alzar la voz por los derechos, porque también, y con esto cierro, estamos en un momento de un gran impulso, aunque parezca contradictoria lo que voy a decir, de retroceso. Estamos en épocas en las que lo que pocos años atrás creíamos que era imposible de decir, se dice. Lo que creíamos que nunca más íbamos a escuchar, se escucha. Las políticas públicas que creíamos consolidadas se han o derogado, o ignorado, o vaciado de presupuesto. Sabemos que magia no se puede hacer, que para que una política se consolide necesita recursos, necesita presupuesto. Y también se ha generado una enorme arremetida con aquellas poblaciones históricamente vulneradas y oprimidas, incluso con la atrocidad de escuchar que se dice que son ahora privilegiadas. Entonces creo que es momento de impulsar las campañas por los derechos humanos, de visibilizar las conquistas, de visibilizar todo lo que todavía falta por hacer, de tener presente, ya que tanto hablamos de los objetivos de desarrollo sostenible, ese objetivo del que capaz que hablamos poco, que es el 17, que es las alianzas por el desarrollo, generar alianzas, generar sinergia, generar estrategia, tener en cuenta la participación. Por eso el encuentro, este encuentro de esta semana nos parece fundamental, y nos parecía fundamental sumarnos a la campaña hoy y acá, y no otro día, y no de otra manera, porque no hay democracia sin derechos humanos, porque no hay democracia sin igualdad, porque no habrá democracia sin memoria, y sin memoria tampoco va a haber futuro. Así que por eso nos sumamos y felicitamos también a la campaña y en voz Amanda a todos de GLU por todo lo que han hecho por ello. Muchas gracias, Fabiana. Muchas gracias. Y además recibir a Montevideo, ¿no?, a los 50 años del golpe de Estado en Uruguay, en Chile también, 40 años de retorno a la democracia para nuestro continente latinoamericano, es un año muy importante. Y también quisiera dar un pensamiento, independientemente de lo que puede pensar cada uno de lo que está pasando en los territorios palestinos e Israel. Hoy en día lo que están sufriendo y recibiendo bombas son los habitantes de la Franja de Gaza, y quisiera pensar en ellos cuando estamos hablando de derechos humanos. Me parece complicado no mencionarlos, ¿no? Entonces, eso, muchas gracias, Fabiana. Gracias por permitir a Montevideo unirse a esa campaña, y gracias a todos por participar en la sesión.